viendo cómo la palabra que el Señor nos ha venido hablando se están cumpliendo. Todo es con el fin de que nuestros hermanitos cristianos que creen las profecías se sigan preparando, se sigan llenando de su Espíritu Santo. Y todo aquel pues que está en duda, pero está viendo las cosas, se ponga cuentas con el Señor. Y todo aquel inconverso que escuche y vea que se cumple la palabra, que se acerque al Señor. Miren, quiero darles esta parte, esta información. Hablaba hace poco con una persona, le hablaba yo de Dios, pero me decía, es que pues el pésimo testimonio que tenemos, la verdad, hermanos, como cristianos, no vamos a decir que todos, pero hay unas personas que están haciendo cosas terribles, aún ministros, pastores, pastoras, evangelistas, o sea, hay personas que están haciendo cada cosa, hermanos, que luego dicen, para ser como ellos, pues no, déjanos, aquí estamos bien, y la verdad es que el mundo así está hoy. Bueno, miren, el Señor en diciembre del 2022 me dio el libro de Isaías, me dijo, avisa, habla con este pasaje, me decía, en Isaías 13:6, y dice así, aullad, porque cerca está el día de Jehová, y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Me decía el Señor que Él iba a asolar la tierra de extremo a extremo, sobre todo 2023, 2024. Me dijo que venía mucha agua, hermanos. El año pasado hubo mucha agua en las naciones. Este año, hermanos, está pasando algo terrible. Por eso es que yo me animo a hablar y compartir esta palabra con ustedes. Llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a buscar a Dios, a llenarse del Señor, a buscar al Espíritu Santo, a clamar misericordia. Ese es el fin, hermanos. No hacemos de gusto estos videos. Yo ya llevo unos años haciendo esta clase de videos y mi único fin es predicar y compartir a Cristo y llamar a la gente a que venga a Cristo, porque a muchos los está sorprendiendo la muerte con los desastres. Hay mucha maldad, hermanos. Hasta miedo da mencionar qué clase de maldad, amados hermanos. La brujería y la hechicería hasta se queda corto con otros niveles de maldad. Hay gente que está matando despiadadamente niños, jóvenes, adultos, la delincuencia, para que me entiendan, ya es indescriptible, amados hermanos. A mí me ha dicho el Señor, estamos en tiempos de Sodoma y Gomorra. Me decía el Señor en el 2022, un diciembre, 24 de diciembre, si no me equivoco, me decía, habla, que 2022 y sobre todo 2024 van a ser años de llamado al arrepentimiento de la iglesia y de la humanidad, amados hermanos. Que venía mucho desastre, que venían terremotos. En el 2023 vino el de Turquía, 5,000 personas o más. La cifra de muertos y desaparecidos quedaron también, amados hermanos. Desastre, casas caídas, en fin. Hubieron inundaciones terribles también, amados hermanos. Tantas cosas. La palabra de Dios se viene cumpliendo. Y así me decía el Señor, y ese video ahí andado en las redes, sobre todo en Facebook, ahí andado ese video. Ese es el fin, de compartir para que la gente se prepare. Porque Cristo viene, Cristo está avisando y Cristo está anunciando que estamos en principio de dolores, que su venida está cerca. Y así, hermanos, esa es la palabra. Esta vez me baso en el pasaje que Dios me entregó. Fíjense que yo oraba hace rato, por eso me animé a grabar una vez más este video.
Y yo estaba orando, orando, y la verdad bajo la presencia del Señor, pidiendo misericordia, hermanos, porque Dios mencionaba hace rato que la gente no quiere buscar a Dios. El que no va a la iglesia no quiere buscar a Dios. El que nunca se ha acercado no quiere, dicen, para ser como ellos. Ok, está bien. También hay muchos hermanos caídos que se fueron en algunos años, en algún tiempo, y su vida pues no están bien, sus vidas están todo un desastre, porque sabemos que el que toma por hijo Dios y se va, bien no le va a ir. Tampoco quieren regresar, porque dicen, la iglesia está en una condición terrible. Bueno, podemos criticar a la iglesia, me pueden criticar a mí, pueden criticar medio mundo de la iglesia, hasta el hermanito peor que está en la iglesia. Sabemos que está la cizaña, es verdad, pero hay unos que están en la lucha, pero pues como realmente el Señor me ha dicho, que no hay búsqueda realmente y sincera hacia Dios y hacia su Espíritu. Por eso la iglesia está en la condición en la cual está. Y el Señor, yo soy una persona que tengo ya como 7 años que el Señor me dijo, avise, y esto es lo que normalmente he hecho en las redes, avisa que viene juicio, que a la iglesia, primero de Pedro 4:17, me dio en ese tiempo, en el 2017 por ahí, antes de que viniera el COVID, Ezequiel 7, léanlo, primera de Pedro 4:17, en primera de Pedro dice que el juicio empieza por casa, que Dios un día iba a limpiar la iglesia, y Dios está hablando, nosotros tenemos que entregar simplemente, de lo demás se encarga Dios. ¿Por qué? Por la condición en la cual está la iglesia, en una gran apostasía, y porque su venida está pronto, y para que la iglesia se vaya al cielo antes del arrebatamiento, viene un poderoso avivamiento del Espíritu de Dios. Antes no se va a la iglesia en ningún lado. Es lo que yo he venido anunciando y lo que Dios me ha venido diciendo de unos años para acá, y lo repetimos. ¿Por qué? Porque Dios está limpiando la iglesia. Por eso lo digo, porque muchos van a decir, yo les digo, es tiempo de que se metan a buscar a Dios. Es tiempo de que se humillen a Dios. No importa la religión que profeses, ayuna, ora, lee la palabra, humíllate al Señor, póstrate a Dios y dile, ¿en dónde me quieres, Señor? Quiero hacer tu voluntad, quiero ser salvo y no me quiero ir al infierno, porque el infierno existe. Y por eso hago este mensaje, hermanos. Regresen. Tú que estás lejos y dices, no, para ser como mi vecina cristiana, el pastor cristiano, etcétera, el evangelista cristiano. No, Dios está limpiando la iglesia. Yo puedo verme aquí bonita hablando de Dios y de juicios y de tantas cosas, pero si yo estoy mal en una de esas también, hermanos, me va a cortar el Señor. Dios no está jugando, pero pues tenemos que entregar lo que Dios nos está dando y estar buscando en oración, Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? Y Dios te va a contestar. La verdad, estamos en tiempos malos, hermanos. Guerras se avecinan, pestes se avecinan, y la profecía se está cumpliendo que me dio Dios hace unos años. En Alerta Juicios de Dios voy a estar compartiendo, y en Evangelista Araceli Hernández voy a estar compartiendo la confirmación de profecías que Dios me ha venido dando. Tenemos que entender que Dios da profecías, nos habla a tiempo. Hay unas profecías que, hermanos, dicen no se han cumplido. Hay unas que ya se cumplieron, hay otras que se van a cumplir, porque el tiempo y la misericordia es de Dios. Así es esto, hermanos. Miren, desde el 2000, ahorita el trato es que guarden agua. Sí, mi amor. Y el asunto ahorita es que se preparen, guarden agua, guarden alimentos, agua, alimentos, los que viven en las costas por los huracanes, que les ponen madera, no sé cómo se preparan por los huracanes que impactan los cristales, medicamentos y sobre todo la vida espiritual. De verdad, prepárense.
Es más, todos tenemos que prepararnos. Yo vivo en un lugar que las costas me quedan lejos, pero pues los terremotos nos van a llegar e inundaciones también. Esta es la urgencia de este mensaje. Miren, acérquense a Dios. Ya no se pongan a ver cómo está el hermano o la hermana. Busquen la iglesia donde mejor se sientan bien, y busquen ustedes a Dios. Ya no es tiempo de andarnos juzgando y criticando. No, es que Dios va a hacer lo suyo. Eso es lo que tenemos que entender y aguantar, porque pues es que esto es de valientes. Al Señor Jesucristo, ¿cuánto no lo hicieron? Lo escupieron, lo lastimaron, lo laceraron por amor a nosotros. Él es nuestro mayor ejemplo. Nosotros a veces no queremos aguantar nada, de que nos miran feo, que si nos saludan o no nos saludan, y que si hablan de nosotros, que si no, bueno, el diablo siempre va a hacer su parte. El asunto es que ahorita es un llamado a que busquen a Dios, que se acerquen a Dios de a de veras, porque tiempos malos estamos viviendo y estamos alertando. Yo, es la única manera que sé expresar lo que Dios me envía a hablar. Miren, hermanos, desde el 2017, 18, en el 2022 el Señor me dijo: avisa, vienen lluvias torrenciales, vienen grandes inundaciones. Lo voy a estar compartiendo, hermanos, para que lo vean. Se está cumpliendo la palabra. Me dijo el Señor 2024 que venía más fuerte, y precisamente iniciando este año el Señor me entregó una palabra y me dijo: año 2024 es un año de luto, de llanto, de dolor, hermanos. Esto no es juego, esto no es broma. Estamos viendo el cumplimiento de la palabra. Yo me animo a compartir una vez más, a hablar de esto. Miren, no es casualidad. Ahorita estamos en 1 de julio. China, el país de China, en el país de India, en la nación de India, no tienen mucho, estaban bajo lluvias catastróficas, hermanos. Pues siguen en las mismas. Miren, hermanos, si hablamos del continente americano, hace poco Guatemala, Honduras, El Salvador, Chile, terrible, hermanos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Tornados terribles. Hermanos, están pasando un sinfín de cosas, pero al mismo momento México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Chile, no me acuerdo qué otra nación, bajo el agua, hermanos. Y el pronóstico no mejora. Ahorita el huracán Beryl, si no me equivoco, impactando islas, viene directo a México, amados hermanos. Entonces, esto no es solo para México, es para las naciones, un llamado al arrepentimiento, a la búsqueda del Señor. Miren, hace unos 2 meses quizás, compartí un sueño, creo que también tuve visión, lo compartí, hermanos, en Alerta Juicio de Dios y en Evangelista Araceli Hernández. Esto, hermano, miren, estaba llorando, sí, ya me acordé, estaba orando, y en eso, hermanos, empecé a ver justamente así, como he estado viendo videos de inundaciones en las naciones mencionadas, tanto China como India, y en el continente americano, como de repente, hermanos, entran esas aguas, así aguas de inundación que bajan de los cerros y aún a las calles, como las toman, hermanos, cómo bajan esas aguas. Así, hermanos, miren, así vi venir primero esas aguas. Sí, mi amor, así. Sí, vi venir esas aguas, hermanos. Así, era lo primero. Y en lo que yo observaba, así, hermanos, así en la visión, después, hermanos, así a lo lejito. Por eso quiero recordar nuevamente esto, compartir nuevamente esto, porque ahora estoy entendiendo más la visión. Cuando después como que de que estas aguas pasaban, veía yo que tomaban carreteras, ¿no? Vi que detrás, hermanos, se levantaba una cortina, yo le llamo cortina, hacia lo largo, un tsunami, hermanos, terrible. Y una vez más,
no, ya no recuerdo si vi al demonio, pues no, vi la muerte, hermanos, así como en una esquina donde termina el tsunami, se levanta, ¿no? A lo ancho, al final, la mano derecha de donde yo veía la imagen, vi, hermanos, que venían estas aguas así, pero se movían como en cortinas, así, se levantaba y venían como tsunami. Al final, en la mano derecha, hacia la mano derecha, perdón, veía yo una muerte, una cabeza de muerte que venía ahí, hermano, entre esas aguas negras. Y la muerte se veía esta vez negra, así, algo feo, espantoso, hermanos. Así, pero que era un tsunami que venía después, detrás de esas aguas que pasaron, hermanos. ¿Por qué comparto esto? Porque las naciones tienen que prepararse. El Señor me ha hablado, hermanos, sobre todo el año pasado, que viene, hermano, un sacudimiento de tierra como México no lo ha visto. El tiempo es de Dios. He soñado, revelación en sueños, que la falla de San Andrés está por moverse. Y por eso, esto es alertar, hermanos. Tal vez no es este año, tal vez ni siquiera va a ser el otro, tal vez dentro de 2, 3 años, no sé. Pero en una de esas, amados, puede ser este año. Yo siento que la visión que compartí hace poco, siento que pudiera ser este año, hermanos, que se va a levantar. Va a venir el gran terremoto que va a tocar varias naciones. Y se va a levantar ese tsunami, hermanos. Puede ser este año. Prepárense los que están en las costas, hermanos en Cristo. El Señor ha dicho que Él nos va a guardar de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero, porque estamos en tiempos de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no solo es el pecado sexual, sino la delincuencia, la violencia que había en esos tiempos, la codicia, tanta maldad que había en ese tiempo, gente sanguinaria, hermanos. Así están los tiempos. Terrible. Y entonces yo quiero que se alerten con esto, hermanos. Fíjense que guarden agua, guarden alimentos, prepárense. Y esa es la palabra, esa visión que vi este año. Hace como el año pasado llegó el huracán Otis. Voy a compartirlo, compartí en Evangelista Araceli Hernández. La confirmación que se cumplió, Dios me avisó, ya viene el año pasado algo para tu país. Vino el huracán Otis, algo terrible, Acapulco, México, Guerrero, México. El año 2022 vino Ágata. También Dios me mostraba que venían unos vientos huracanados, esos son huracanes, vaya. Y vino Ágata y como 30 muertos, hermanos. Siempre veo así. Entonces este año compartí igual, donde veía vientos huracanados y una potestad terrible que era la que estaba causando todo eso. Miren, en tornados, en huracanes, el Señor me ha dicho que son demonios, hermanos, que operan ahí. Entonces siento, hermanos, que detrás de todas estas aguas que están pasando y que vienen, y que México tiene que prepararse y las naciones tienen que prepararse, siento que viene más mortandad, porque el Señor me ha dicho, ya grabé los videos, ahí están en las páginas mencionadas que les he dicho de Facebook, todo lo que está aconteciendo, que el Señor me ha dicho que ya llegó el tiempo del juicio, que me ha dicho de la iglesia, juicios de limpieza a la iglesia y de llamado al arrepentimiento a la iglesia como al mundo, hermanos, que ya llegaron esos juicios. Dios está arrancando la cizaña, eso es, hermanos. Es que mucha cizaña que está engañada cree que son trigo, y esto yo no estoy tirándole a nadie, solo que tenemos que buscar de verdad al Señor. Y les decía, hermanos, entonces la palabra, la profecía se está cumpliendo. Detrás de estos aguaceros, hermanos, puede venir un gran terremoto. Ya les había mencionado en otros videos que el sol está activo. Las auroras boreales que se vieron no tienen mucho. Pues
decían que el sol se iba más o menos a tranquilizar como en octubre, hermanos. Estamos ante una inminente llamarada solar y que puede causar algo terrible, terremotos, inundaciones, no sé qué tantas cosas, hermanos. Entonces, prepárense, hermanos. Miren, se está cumpliendo la palabra del Señor. Cancún, México, tiene que prepararse. Yo he soñado, hermanos, lo he compartido desde el año pasado, igual este año, que he soñado, que veo que estoy en los aires, así veo que en Cancún se levanta un espantoso tsunami, hermanos, causado por terremoto. También, hermanos, hay un hermano que se llama José Luis Paredes Fuegos, Facebook. Él me ha compartido que ha visto esto también. De hecho, voy a compartirlo, que ha visto que se levanta un tsunami allá. Entonces tienen que prepararse, Cancún, México, que se prepare. También, hermanos, fíjense que mi hija hace un año, 2 años, creo que fue en el 2022, se lo compartí. Ella tuvo un sueño así para México. Ella me decía, mami, dice, tuve un sueño, dice, pero fue algo feo, me dice. Le digo, ¿qué soñaste? Me dicen, fíjate que soñé que yo veía venir una tormenta espantosa, muy fea, mami, dice que se levantaba una tormenta muy fea, muy espantosa, pero que yo sabía que, y yo decía en el sueño, que ella corría a besarle a una persona y le decía, prepárense, porque mira la tormenta espantosa que se está preparando. Y es que tengo miedo, decía la niña, que junto con la tormenta, dice, venga el temblor, porque que viene un temblor terrible, hermanos, y que ella tenía mucho miedo, que porque ella sabía en el sueño que venía un terremoto terrible. Entonces tenemos que prepararnos, hermanos. Eso es lo que comparto con ustedes, un llamado a prepararse, hermanos, que los juicios de Dios ya llegaron a esta tierra y que estas inundaciones son juicios del Señor, no es otra cosa. Esta es la palabra, que el Señor va a asolar la tierra de extremo a extremo. Si ya lo hizo en un principio, en los tiempos de Noé, ¿qué le va a impedir al Señor hacerlo nuevamente? Si ya el Señor hizo lo que hizo en Sodoma y Gomorra, ¿quién dice que no lo va a hacer en nuestro tiempo? El Señor me ha dicho, avisa, que ya estamos en tiempos de Sodoma y Gomorra, y que el Señor ya no tarda y viene por la iglesia. Entonces todos tenemos que prepararnos y tenemos que creer en el arrebatamiento. Miren, hermanos, yo la verdad no creía mucho en el arrebatamiento, pero más sin embargo Dios pues me ha dicho, avise que viene, pero yo no sabía cuándo. Yo decía, faltan años, quizás 20 años, 10 años, más años. Pero he tenido últimamente unos sueños, y en el 2017 también, donde pues realmente la venida de Cristo es inminente, tenemos que prepararnos. Pero sí, a mí el Señor me ha dado que una de las señales, hermanos, es que viene un avivamiento, un mover del Espíritu Santo. La última predicación, para que ustedes entiendan, antes no vuela la iglesia a ningún lado. La iglesia tiene que estar en santidad ahora, les guste o no. La iglesia está en un periodo de apostasía y Dios viene a poner un hasta aquí, y tenemos que hablarlo tal cual es este asunto. Y entonces, hermanos, busquen a Dios, arrepiéntanse, como dice el libro de Joel, creo que está no sé si en el capítulo 1 o 2, con lloro, con ayuno, con lamento, porque los tiempos son malos, hermanos. Les saluda a su hermana Araceli Hernández, y que se alerten y se pongan a cuentas con el Señor. Ese es mi único fin. Y les entrego esto para gloria del Señor, y el mensaje del Señor es entregado, y en lo demás el Señor se encarga. Dios los bendiga. Saludos